Te adoramos, Señor, con todo lo que somos, con nuestra vida. Te exaltamos. Te exaltamos por tu fidelidad. Te exaltamos por tu gran amor, Señor. Gracias por la vida. Gracias por todo aquello que nos suples cada día para poder ejecutar tu propósito eterno aquí en la tierra. Y también por causa que nos amas con amor eterno, Señor. Gracias por tu gran misericordia, por tu fidelidad, por tu verdad, por tu palabra, por todo aquello, Señor, que nos has proveído en Cristo Jesús. Todo aquello que nos has dado, Cristo, por tu gracia maravillosa nos los has proveído. Y ahora podamos recibirlo como tus hijos amados. Gracias por haber venido a la tierra, Señor, haber muerto por nosotros, haber ejecutado ese pacto eterno, haberte sacrificado para poder redimirnos, pagar el precio completo, Señor, porque éramos esclavos del pecado y ahora nos libraste de esa naturaleza. Gracias te damos, Cristo. Gracias por habernos justificado. Ese acto legal que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, es para librarnos de las tinieblas, destruir una antigua creación en Adán, hacer una nueva creación en ti, poderoso Cristo. Gracias, Señor, porque nos ha librado de las tinieblas, de la ignorancia, Señor, del desconocimiento, porque tu Espíritu Santo nos revelas toda la verdad, Señor, nos guías a Cristo. Gracias porque nos redarguyes de justicia, de juicio, porque ahora sabemos que ninguna condenación hay para todos nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Señor, gracias por esa gracia maravillosa y eterna. Gracias, Señor, por todo, por tu propósito eterno, Señor, que hiciste en Cristo Jesús. Gracias, precioso Padre, te adoramos, Señor, por ese pacto eterno que hiciste, Señor, en la eternidad, para poder dar legalidad, Señor, a esa promesa de vida eterna. Tuviste que hacerlo mediante un pacto para darle una legalidad, Señor, porque no eres un Dios ilegal, tú siempre todo lo haces en términos legales. Por eso ahora te damos gracias, Señor, porque nos compraste de las tinieblas y nos trasladaste a tu reino maravilloso. Gracias, amado Cristo, por este tiempo y la oportunidad de poder expresarte. Gracias porque tú eres formado en nuestra alma, Señor, porque somos transformados a tu imagen, en esta alma todavía que necesita entender aquello eterno que ya poseemos en el Espíritu, donde estamos perfectamente completos, plenos, porque somos, dice tu palabra, somos tu plenitud. Señor, gracias, porque sin ti no pudiésemos tener vida eterna, y esa vida no las impartiste, que es tu propia vida. Tú decidiste habitar en nosotros, y eso nosotros no lo podíamos ganar por nuestras propias obras, pero tú lo hiciste por tu gracia maravillosa. Gracias, precioso Rey. Te honramos en esta noche, en esta tarde. Y te damos gracias. Gracias por todo, precioso Rey. Gracias por todo, Espíritu Santo. Padre, gracias por la oportunidad de poder expresar tu propósito, por la oportunidad de poder expresar, Señor, tu vida. Dispongo mi corazón para que tú uses mi vida, Señor, en esta noche, en este tiempo, para edificar a tu iglesia, para edificar a tu cuerpo, Señor, para darle a entender a tu cuerpo todo aquello maravilloso, esas riquezas de tu gracia, esas riquezas de tu gloria. Creemos y declaramos espíritu de sabiduría y de revelación, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento de cada persona que nos vaya a ver a través de estos medios, para que puedan caer esos velos que han estado impidiendo ver a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, Señor, y creemos que mientras enseñamos tu palabra, Señor, el poder sanador está para librar al oprimido, al cautivo, al que está en una necesidad, Señor. Gracias por la oportunidad de ser colaboradores de tu propósito y por colaborar contigo en esta obra maravillosa, Espíritu de Dios, en la tierra. Gracias por tomarnos en cuenta. Te honramos y te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar.
con la palabra de Dios, con la revelación de Cristo y ahora con el entendimiento de todo lo que nosotros somos, poseemos, tenemos, dónde estamos posicionados en este nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero sobre todo el entendimiento de cómo podemos obrar, cómo puede obrar Cristo a través de nosotros. ¿Cuál es la operatividad del Espíritu para manifestarse a través de la iglesia? ¿De qué manera el Señor actúa a través de nosotros? Porque la idea es ir a libertad al oprimido, al cautivo, al que está en circunstancias complicadas y adversas. Hay personas ahorita en el mundo, sabía que hay personas oprimidas, literalmente oprimidas por Satanás el diablo. Y todavía hay unos hermanos que no creen que en el mundo todavía opera el enemigo de la humanidad. Hay personas oprimidas ahorita, oprimidas, que no pueden salir y necesitan la libertad que todos nosotros, los hijos, podemos llevarle a esas personas. Toda la libertad que podemos dar en Cristo Jesús. Así es que el que no crea le invitamos esta semana que entra para que vea la realidad de que si bien es cierto el Señor lo inhabilitó, le quitó todo poder según Colosenses capítulo 2. Fue despojado de todo el poder que tenía, fue exhibido públicamente y solamente opera en el mundo. Y a ese mundo tenemos que ir a libertarlo. A ese mundo tenemos que ir a predicarle a Cristo, tenemos que ir a traerlos de las tinieblas a la luz, traerlos y añadirlos al cuerpo de Cristo. Por eso salimos a las calles. Este sábado pasado, desafortunadamente, pues la red, nuestros amigos, nuestro amigo Face, no funcionó correctamente. No envió el anuncio, no sé qué pasaría. Pero ya le pusimos un pequeño reclamo ahí. Pero bueno, continuamos con el curso Sanidad y Milagros. Nos estamos preparando para salir a las calles. Ya hemos salido 2 sábados y creo que vamos a seguir saliendo. Donde veamos un cautivo, un oprimido, lo vamos a libertad. Así es que este próximo lunes están invitados, ¿ok? Lunes en la tarde. Ok, pues vamos ahora sí a la palabra, a la escritura, al análisis. Y bueno, informamos a nuestros amigos que no ven a través de estos medios. Entonces ya próximamente vamos a iniciar una serie que se llama, o la anunciamos por estos medios, se llama Derribando Argumentos del Gnosticismo. Usted se preguntará qué es eso, con qué se come. Bueno, es una doctrina errada que surgió desde los primeros siglos. Cuando estaba el apóstol Juan todavía en el primer siglo. Cuando estaba el apóstol Juan en el primer siglo, Pablo alcanzó por ahí también toda esa parte, ese tipo de doctrinas que están en contra de Cristo. Digo, nosotros no tenemos nada, ¿sabía usted que no tenemos nada en contra de las personas? Contra los amados no tenemos nada. Entonces estamos anunciando esta serie y vamos a esta serie para ayudar a otros, para libertar al cautivo, que lo llevan cautivo a la obediencia a una enseñanza errática que no tiene nada que ver con la enseñanza del apóstol Pablo ni con la enseñanza de los apóstoles. Y siempre es importante que todo maestro, que todo pastor, yo siempre invito a los pastores a que se preparen, que estudien. Dentro de esa serie vamos a dar algunos principios de se puede decir una ciencia, muchos le llaman ciencia, ¿no? De hermenéutica. También vamos a leer un poquito de exégesis, así muy suave, leve. La finalidad esencial es poder entender cómo podemos llegar a una verdad
La verdad es Cristo, lo entendemos, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar a esa verdad? ¿Cómo podemos llegar a una verdad plena de lo que Cristo hizo, lo que pagó, el plan eterno, el propósito eterno? ¿Cuál era la idea de Dios? Venir a la humanidad. ¿Cuál era la idea de encarnarse? Imagínense, si Dios hubiese querido redimir a una humanidad o salvar a una humanidad caída espiritual, porque éramos muertos espirituales, con naturaleza de pecado. Si Dios hubiese querido incluir otro método que no fuese Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo, pues simple y sencillamente, cuando Cristo está diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí o pasa conmigo esta copa, simple y sencillamente voy a decir, pues, ¿sabes qué? No vayas a la cruz, que la humanidad sea salva a través de otros medios. Entonces siempre tenemos que, como más yo llamo la atención a muchos que son pastores, que se preparen, que estudien, porque si no cualquier viento de doctrina los va a estar desviando del correcto evangelio. Y lo digo con mucho amor y lo digo con mucho respeto, nunca para ofender a nadie, pero siempre tratando de estar en contra de todos los sistemas que están contra Cristo. O sea, todo sistema anticristo debe ser evaluado, analizado y determinado en la Escritura. Por eso vamos a empezar la serie que se llama, no el día de hoy, que se llama Derribando Argumentos del Gnosticismo. Muy bien, pues vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice el apóstol Pablo acerca del tema del curso Sanidad y Milagros: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual, dice una traducción. Otra dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Y otra dice, acerca de la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero, dice Pablo, que lo malentienda. Es la Nueva Traducción Viviente, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad de este curso? Porque muchas personas están en contra de que demos cursos de sanidad. Muchas personas se oponen y dicen, pues Dios va a sanar a quien Él quiere, ¿para qué das un curso, no? Pero la verdad es que el curso es para que, así como Cristo enseñó a sus discípulos, así como otros aprendieron de los discípulos, por ejemplo, que Dios usaba mucho en señales, era Felipe, en Hechos capítulo 8, o sea, milagros y señales hacía por mano de Felipe Dios. También otro era Esteban, en Hechos capítulo 6, nos registra ese acontecimiento. Y todos ellos fueron enseñados por los discípulos, o sea, por Pedro, por Juan, todos los que estuvieron con el Señor cuando el Señor estaba sobre la tierra, 3 años y medio. Todos ellos fueron discipulados, enseñados, y muchas de las cosas acerca del reino se les explicaron, ¿no? Muchas de las cosas no las podían entender, pero la operatividad del poder del Espíritu siempre lo vamos a encontrar en los Hechos, lo vamos a encontrar en los 4 evangelios, por lo menos en 3 evangelios más consistentemente, Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a encontrar muchos milagros. Ven para ministrarte, hija, por favor, porque entonces, ministrenla, por favor. Entonces, así como el Señor enseñó, así como Pedro enseñó a los demás, así mismo sanó un paralítico en Hechos capítulo 5 el Señor, Juan capítulo 5, en Hechos capítulo 3 Pedro hizo lo mismo y Pablo en Hechos 14. ¿Okay? Lo que quiere decir que había una enseñanza consistente de que se iba retransmitiendo de uno a otro para poder entender la operatividad del Espíritu de Dios a partir de Hechos capítulo 2, ¿ok? Eso vino a partir de Hechos capítulo 2, cuando vino con más efectividad, por decirlo así, esa manifestación. Cristo actuando a través de la iglesia, manifestando los dones del Espíritu. Yo sé que habrá personas que no crean en sanidad, o habrá personas que crean que Dios es soberano y sanará a quien Él quiere. Bueno, respetamos, esos criterios los respetamos, ¿estamos de acuerdo? Son nuestros hermanos en Cristo y no vamos a juzgar nada de ellos, solamente pues ahora sí que cada quien decide lo que desea aprender y lo que no desea aprender, es todo. Entonces vamos a ver el caso. Ya vimos el caso del ciego Bartimeo y del tosigoso el otro. Hemos visto muchos casos, cómo el Señor sanaba a los enfermos. A uno lo sanó imponiéndole las manos, Dios mío. A otro lo sanó. A otro los pongan en cuarentena. A otro lo sanó
A otros los sanó como diciéndoles que hicieran un acto de fe. Vayan, preséntense con los sacerdotes, los que estaban, las personas que estaban como para leprosas, ¿no? Saludamos al hermano Felipe, dice muy buenas noches, Pastor Sergio, a usted y a todos los hermanos. Le enviamos un abrazote, mi estimado hermano Felipe. Ok, entonces, como venía diciendo, vamos a dar un poquito, retrocediendo un poquito la intro. Ya terminando este curso vamos a dar temas importantes acerca de derribar argumentos mentales. Muy bien, entonces pudimos ver que en otros casos, en un ciego, ¿qué es lo que hizo? Impuso manos, hizo lodo con saliva, le untó en los ojos, no pudo ver, lo mandó a que se lavara. La persona todavía no veía y nuevamente volvió a imponerle manos. Si se da cuenta, hubo una insistencia. No hay que dejar a los enfermos. La primera vez es que no se me fue el dolor y me siento igual. No hay que dejarlo, hay otra manera en que va a recibir. Entonces, siempre guiados por el Espíritu de Dios, vamos a encontrar muchas maneras de ministrar para que Cristo actúe a través de nosotros y el Espíritu Santo nos guíe cómo la persona va a recibir sanidad, ¿ok? Y así encontramos muchos casos. A la suegra de Pedro le impuso las manos, al ciego lo mandó que hiciera un acto de fe también. Ve, le dijo al ciego, regrésate a tu casa, y cuando iba el ciego, pues ahí sanó. Bueno, ok, entonces vamos a ver ahora otro que es muy trascendental. Ya usted se ha dado cuenta que también a través de la sombra de Pedro sanan los enfermos. ¿Por qué? Porque la fe era lo que hacía que se manifestara el poder de Dios. No la soberanía, sino la fe de los creyentes. ¿Ok? Ahora vamos a ver Hechos 19, versículo 11. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. Hechos 19, 11, por favor. Yo creo firmemente, mi hermano, que después de este curso, el que tome este curso completo y entienda y practique como hemos estado practicando, créalo que donde quiera que se pare va a haber poderosos milagros, señales y maravillas del poder de Dios sanando a los enfermos, poniendo órganos nuevos, donde quiera. Yo no tengo ningún problema porque se vean grandes milagros. O sea, no tengo ningún problema. Mi mente está adaptada a ese ambiente espiritual. Yo lo creo. ¿Ok? Y no tengo ningún problema. Ya lo último que hemos visto es prácticamente muchas de las cosas que personas habían estado paralizadas. Cuando una persona le pega hueso con hueso, es porque ya no puede caminar, ¿sabía? Su rodilla está dañada. ¿Cuál diferencia hay entre una persona que no puede caminar y que anda con muletas a uno que está sentado paralítico en el suelo? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna diferencia hay, un paralítico. Entonces, últimamente hemos estado viendo muchos milagros de ese tipo, que el Señor pone cartílagos en huesos donde anda pegando hueso con hueso, pero muy constantemente. Entonces, ¿qué significa esto? Que pues no hay ningún problema para que se levante un paralítico, no debería haber ningún problema, ¿estamos de acuerdo? Entonces, poco a poco, esto es entre más practiquemos, más milagros se van a manifestar. ¿Por qué? Porque más lo vamos a creer. Esto no nada más viene a través de un conocimiento de escuchar cómo, sino de practicar, de la manera en que el Espíritu Santo nos va guiando a cómo ministrar a los enfermos. Este curso señal le sirve a quien, a la iglesia. Porque la iglesia va a saber ministrar a otros, la iglesia, ellos mismos se van a ministrar el poder sanador del Espíritu y ellos mismos van a ser libres de enfermedades incurables. Pues si un hermano se tenía que morir el año que entra por una enfermedad incurable, pues ahora a través de este curso va a sanar y Cristo lo va a usar muchos años más. Cristo lo va a usar muchísimos años más para la extensión del evangelio. Esa es la idea, pues. Y lo segundo es poder traer esa vida de Cristo también a personas que no conozcan a Cristo y que a través de la sanidad y los milagros ellos también pueden añadirse al cuerpo de Cristo. Okay. Entonces, Hechos 19:11. ¿Cómo se ministra a través de esa manera? Okay. Hechos 19:11. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínense, qué impresionante, ¿no? De Pablo, esto es de Pablo. Hechos 19:11. Si vamos a otra traducción, porque es muy importante ver varias traducciones, Hechos 19:11,
para poder entender un poquito. Hechos 19:11. ¿Ok? Más bien sería el 12, ¿no? Hechos 19:12. Para entender un poquito qué es lo que realmente dice ese texto, porque al parecer dice algo, al parecer dice una cosa y a veces no se entiende lo que dice. Vamos a tratar de leer en una Biblia de lenguaje sencillo. Dice la Biblia del expositor, dice, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos. Y las enfermedades se iban de ellos. Dice, la Biblia del expositor da un pequeño comentario al respecto. Dice, no hay ninguna indicación en el texto que él deliberadamente envió estas cosas. O sea, que Pablo enviaba los pañuelos, pues, esas cosas, los delantales. Aunque él definitivamente pudiera haberlo hecho, sino más bien que la gente por su propia cuenta los recogió, se llevaron al afectado o al poseído por demonios, evidentemente colocaban la tela sobre la persona y recibía sanidad o liberación. Eso es lo que dice el comentario de la Biblia del expositor. Sin embargo, hay otras Biblias, por ejemplo, vamos a ver una lenguaje sencillo. Dice, la gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. También ponían pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían. Y los espíritus salían de estas personas. Es como si trajeran un pedazo de tela, pues. Pablo tocaba el pedazo de tela y ese pedazo de tela que tocaba Pablo se lo llevaban a las otras personas, pero no era en sí el pedazo de paño o de tela que sanaba, sino era la fe de la persona que iba a recibir. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo quiero, no te lo especifica la Biblia, pues la escritura, pero yo creo esto, que a los enfermos le decían, mira, aquí te traigo este paño que tocó el apóstol Pablo y tú vas a sanar, y la persona se le ponía el paño encima y la persona creía y recibía sanidad. O sea, yo creo que de esa manera fue, no de otra manera. Entonces, ¿es viable esto? ¿Hacerlo en la actualidad? Es viable hacerlo. Nosotros no lo hemos practicado, pero es bien sencillo, pues. Es muy sencillo. Si una persona está dañada del cuerpo, trae un dolor, trae un problema muscular, trae una hernia de disco, trae una columna dañada, que la van a operar, trae rodillas afectadas, cartílagos, o inclusive está paralítico, ¿no? Yo no tengo ningún problema por saber que si le digo, mira, si yo toco este paño, si yo toco este paño, este pedazo de tela, y si crees que lo pongo arriba de ti, te vas a sanar. No tengo ningún problema para que si la persona cree, sane. O sea, no hay ningún problema, porque es la fe de la persona que manifiesta el poder de Dios. O sea, es la misma, es lo mismo. O sea, no tiene como ni un chiste, pues, aunque lo vamos a practicar luego. Regularmente esto se practica cuando ya se ministró a otras personas de otras maneras. Lo efectivo aquí es la imposición de manos, estamos de acuerdo, es lo efectivo. La imposición de manos, pero a través del método que se le reveló a Charles y Francis. No sé si de esa manera imponían manos en la iglesia primitiva, no se sabe. Lo que sí se sabe que la manera que lo hacía... ¿No tienen calor? ¿Me puedes prender por favor el ventilador, pastor? Dios mío, no quiero sudar. No, friolentos todavía, Dios mío, ya estamos en verano, ¿no? Ok. Entonces, de esa manera se ministraba a los enfermos y ¿qué es lo que pasaba? Pues sanaban. Porque era la fe de los enfermos que manifestaba el poder de Dios. Ok, vamos a ver otros casos importantísimos. Otros casos importantes. Que no lo encuentro.
Muy bien, perfecto. Digo, para saludar a las personas ahí. Saludamos a todos los que estén ahí conectados, ¿ok? Vamos a ver otros casos diferentes. El otro es mediante el don de fe. Aquí podemos entrar en la explicación acerca del asunto de cómo opera el don de fe, cómo opera la fe que viene por el oír y cómo opera la fe en la cual nosotros ministramos a los enfermos. La fe en la que nosotros ministramos a los enfermos es la fe de Cristo operativa a través de nosotros, según Gálatas 2:20 y otros textos bíblicos. Ok, sí, pero prefiero a que esté sudando. Poquito. Ok, entonces aquí entran los tipos de fe. ¿Cuál es el objetivo? Pero eso lo vamos a analizar al final, no al final del curso. ¿Cuál es el objetivo de las sanidades y los milagros de Jesús? Primero es revelar quién es Jesús. Eso es uno de los objetivos principales de la sanidad y los milagros, que las personas puedan ver un Cristo visible, palpable, manifestado. ¿Okay? Eso es muy importante entenderlo. Las sanidades son señales cristológicas o de Cristo. El objetivo es mostrar que Jesús es el Verbo encarnado y no solo un profeta. ¿Por qué no solo un profeta? Porque ya desde el primer siglo se creía por muchos, hay varios sistemas, ¿no? La mayoría eran con los que luchó Pablo, Juan, eran sistemas que venían sobre todo filosofías griegas, filosofía de Platón y todo eso, venían ese tipo de filosofías, ¿ok? Entonces, una de esas filosofías utilizaba mucho lo que se llama dualismo. Dualismo es cuando alguien dice que el espíritu es bueno, todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. Todo lo que es materia es malo. Es decir, si usted desea algo material, es decir, tener algo, tener un bien y todo eso es malo. Eso se llama dualismo, y todo lo que es espiritual es bueno. La carne es mala, el espíritu es bueno. Entonces, ese tipo de grupos ya se atacaban desde el primer siglo. Usted lo puede ver en el apóstol Juan, en el apóstol Juan. Y muchos de ellos, la idea es darles a entender que, así como el judaísmo, una parte del judaísmo creía que Cristo era un profeta. Inclusive en la actualidad, algunos grupos por ahí no tan radicales creen que Jesús era un profeta. Los del Islam creen que Jesús es un profeta. Entonces, por esa razón viene el poder de Dios manifestándose, y la idea es sacar esos tipos de conceptos y filosofías donde digan que Jesús es un profeta. No es el profeta, es el Hijo de Dios, que vino y se encarnó y murió por la humanidad, pero que también resucitó. Entonces, eso es lo que básicamente viene a manifestar el poder de Dios, ¿no? Es una de las cosas. Y eso lo podemos encontrar en Marcos, capítulo 2, versículo 10. Marcos 2:10, por favor. Vamos a estar leyendo la Biblia Reina Valera 60. Marcos capítulo 2, versículo 10. Este es el caso del paralítico, cuando Jesús sana a un paralítico, ¿ok? Cuando era cargado por 4 personas y bueno, y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Había fariseos ahí juzgando a Jesús, diciendo que quién tenía autoridad para perdonar pecados. Entonces, en ese mismo contexto, en el versículo 9 dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más difícil? Por eso, actualmente, para muchos es muy sencillo predicarle a Cristo a alguien, ¿sabía? Y que la persona crea y nazca de nuevo. Es decir, pase por el proceso que se llama, o Pablo llamó regeneración, que ahorita muchos ya no están creyendo en el nuevo nacimiento espiritual o la regeneración, o siendo nacidos de, así dijo el apóstol Juan,
o renacidos, como dijo el apóstol Pedro. Muchas personas no creen en el renacimiento, nuevo nacimiento o regeneración. Entonces, muchas personas predican a Cristo y creen en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Sin embargo, dicen que para ellos es muy fácil, pues. O sea, que una persona crea, nazca de nuevo, para ellos es muy fácil porque nada más lo ven con palabras. Predican a Cristo y la persona decide creer, recibe a Cristo como su Señor y Salvador, lo habla con su boca, y luego hay una evidencia que la persona quiere más, tiene más hambre de Cristo Jesús y de conocerlo más. Entonces, bueno, esta persona nació de nuevo, ¿no? Para muchos es fácil porque fue a través de palabras. El asunto que ya cuando se trata de milagros creativos, Dios levantando un paralítico y todo eso, muchas personas tienen trabas en la mente. ¿Por qué trabas? Porque se les hace más difícil. Y por eso muchos no ministran sanidad, ¿sabía? Porque, ay, ¿cómo Dios va a ponerle unos riñones nuevos a esta persona? ¿Cómo Dios va a ponerle un corazón nuevo? ¿Cómo Dios va a poner cartílagos en unos rodillas dañadas? ¿Cómo Dios? Es más fácil predicar de Cristo con la boca, pues, y que la persona crea y nazca de nuevo. ¿Sí? Pase al reino de Cristo, se añada al cuerpo de Cristo. Pero sin embargo, fíjese lo que dice el Señor Jesús. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, no, ¿qué es más fácil? Oye, tus pecados te son perdonados, ahora acabas de nacer de nuevo, cree en Jesús, tu Señor y Salvador. Entonces nacerás de nuevo, pasarás de muerte a vida. Ya no vas a ser muerto espiritual, ahora tienes la vida divina, ahora la vida de Cristo, Cristo habita en ti. Imagínense. Para muchos es muy fácil. Pero que se levante el paralítico, bueno, ahí empieza lo complicado. Por eso dice que es más fácil decir. O sea, que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué más le dice? Estamos en el versículo 9, ¿no? Tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Porque ahí regularmente en la sanidad de los milagros, regularmente hay muchas imposibilidades mentales. Por eso creemos que la mente tiene que ser renovado, el entendimiento y transformar el alma. Porque muchos, ¿por qué no operan como la iglesia primitiva levantando paralíticos y sanando a todos? ¿Por qué cree que no? Pues porque su mente no está adaptada a lo espiritual, esa manifestación del espíritu, porque todo lo ven natural. Entonces por eso debe haber un proceso de una metamorfosis, como dice Pablo en Romanos 12:2, metamorfosis del alma, del entendimiento, de la mente. ¿Para qué? Para que opere la mente de Cristo en nosotros, que ya poseemos en el espíritu. Entonces, ¿qué es más fácil decir? Entonces le dijo, por eso, a ti te digo, levántate, toma tu lecho ¿y qué dice? Levántate, toma tu lecho, y luego le dice, y anda. Aquí el asunto que nosotros queremos ver es esto. Esa sanidad, ese milagro, ¿para qué se dio? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad. ¿Se da cuenta? El Hijo de Dios manifestado aquí en carne tiene autoridad. Esa era la idea del mensaje de Cristo. Por eso le digo que cuando hablamos de sanidad y milagros es para que se manifieste Cristo aquí en la tierra y la persona pueda ver la autoridad de Cristo a través de la iglesia en ese tiempo. ¿Ok? La sanidad del paralítico, cuando le abrieron el techo sus amigos, por eso en Juan 10:37 al 38 Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Entonces realmente la sanidad de los milagros y el poder de Dios era para que crean en Jesús, para que Jesús sea revelado a las personas. ¿Ok? Cuando hablamos de los padres de la iglesia, ¿qué pensaban los padres de la iglesia? Cuando hablamos de los padres de la iglesia siempre estamos hablando de todos los que vinieron después de los apóstoles. Los apóstoles tuvieron sus discípulos. Por ejemplo, Clemente de Roma, o Clemente Romano, fue un hombre que fue discípulo del apóstol Pablo. El otro de los principales eran tres, ¿no? El otro era Policarpo de Esmirna y el otro era Ignacio de Antioquía. Esos tres personajes, no sé si Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna fueron discípulos del apóstol Juan. Todos ellos enseñaron a otros sobre el evangelio de Cristo, enseñaron, instruyeron a otros y siguió. Y a eso se le llaman los padres de la iglesia. Vinieron otras personas, no sé si de Ignacio de Antioquía vino un hombre llamado Ireneo de León, o Lion, como le quiera llamar.
Este personaje es uno que lo vamos a utilizar muchísimo en el tema de derribando argumentos contra el gnosticismo, porque él fue uno de los grandes oponentes de esa doctrina errada, de esa doctrina, bueno, le decía más feo Ireneo de León, le decía que eran herejes, ¿no? Esa doctrina herética. Entonces, donde negaban que al Señor, así como dice Pedro, la segunda de Pedro dice, niegan al Señor que lo rescató. Si no fuimos rescatados por un sacrificio de Cristo, entonces ¿quién nos rescató? ¿O pasamos de muerte a vida nada más? ¿O qué era? ¿Cuál era el problema? Entonces hay muchas cosas que tenemos que hablar de esos temas que son muy trascendentales, son de primera necesidad analizarlos, porque de ahí viene obviamente toda la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la revelación que le dio Cristo al apóstol Pablo en el tercer cielo, todo viene de ahí. Entonces, ¿qué enseñaron los padres de la iglesia? Hay un hombre llamado Atanasio. Atanasio dice, hablando de que los milagros y las señales eran para reflejar o revelar, era revelar a Jesús, el Señor. Dice Atanasio, ¿qué creía acerca de revelar a Jesús? Dice, por sus obras se reconoce el verbo que ha venido en carne. Y este hombre tiene una obra que se llama, se lo voy a leer, bueno, en latín dice, de Incarnatione, y luego dice en el número 18. En esa obra, o de la encarnación, pues, de la encarnación escrita por Atanasio, este hombre dice que las obras, por sus obras se reconoce el verbo que ha venido en carne. Si no se manifiesta un Cristo en la tierra, o si no se manifestó un Cristo en el primer siglo, durante 3 años y medio, entonces lo que dice Atanasio, pues no iba a poder dar a manifestar un reino para empezar. ¿Cómo podía él manifestarse como el rey, como el Señor, como el Hijo de Dios, como el que tenía autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra? ¿Cómo se podía identificar? Dice Atanasio, tenía que identificarse por sus obras, ¿ok? Por eso le digo que la sanidad y los milagros va mucho más allá de decir que alguien sana, pues qué bueno que sana, y si no sana, pues ni modo, no sanó, no, va mucho más allá. Porque la sanidad y los milagros es, según según Atanasio, dice, era que se reconociera el verbo por las obras, por la manifestación de su poder. Ahora, ¿qué enseñó? Y número 2, dice Atanasio, Jesús sana porque es compasivo. Tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Esto viene en Mateo capítulo 14, versículo 14. Dice este hombre llamado Atanasio, el milagro no es un espectáculo, sino es un amor en acción. Qué maravilloso, ¿no? Por eso muchas de las cosas que, o doctrinas, o dogmas, o pensamientos, o filosofías que están saliendo en la actualidad, a mí siempre me gusta ir a los primeros, los padres de la iglesia, o patrística también se le llama. Siempre me gusta ir a escucharlos a ellos, o leerlos más que nada. ¿Por qué? Porque ellos están más cercas a los acontecimientos. Unos fueron enseñados por el apóstol Juan y uno por el apóstol Pablo. Ellos estuvieron más cerca de los acontecimientos y muchas de las cosas ya fueron aclaradas en ese tiempo. Por eso es importante acudir a esa fuente de información. Esto me gustó, eso que dijo Atanasio, dice, y basándose en Mateo 14:14, dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Dice Atanasio, el milagro no es un espectáculo, sino es un amor en acción. ¿Se da cuenta? Es que cuando vemos los evangelios, por lo menos Mateo, Marcos y Lucas, cuando los vemos, ¿qué dice ahí? Dice, tuvo compasión de ellos, tuvo misericordia de él o de ellos. Siempre se manifestaban esas palabras, compasión y misericordia. Lo que quiere decir, según Atanasio, que era un amor en acción, dice él. Por eso le digo, la sanidad de los milagros va mucho más allá de entender que, que muchos dicen que ya pasaron la sanidad de los milagros. Respetamos esas posturas, no cesacionistas. Otros dicen que Dios sana a quien Él quiere, respetamos esas posturas. Pero dice este hombre llamado Atanasio, es que ese es el amor en acción.
¿Cómo lo mandaban a creer en un Dios que ni siquiera se manifiesta en ello, en lo más básico? Porque eso es básico, ¿no? ¿Cómo vamos a creer en un Dios que, por eso muchas personas mejor se van con los brujitos? ¿Por qué razón? Porque los brujitos le dan una solución, cuando la iglesia de Cristo no le da una solución. Impresionante, ¿no? Entonces, debemos de entender qué pensaban los padres de la iglesia respecto a este tema, respecto a la manifestación del poder de Dios. Bueno, pensaba que era amor en acción. Eso lo dijo Atanasio. Ahora vamos a ver otro más. Ahora vamos a ver a Crisóstomo. Mire, son puros nombres que usted puede ponerles a sus hijos, nietos. Si tiene nietos, dígale, sugiérale a sus hijos. Le puedes poner Atanasio o Crisóstomo. ¿Sí le tocó conocer a un Crisóstomo en la actualidad? A mí sí me tocó conocer un Crisóstomo. Sobre todo los curitas en los pueblitos te obligaban, ¿eh? No le puedes poner un nombre que no sea así. ¿Cómo que le vas a poner Michael? Esos nombres no existen. No. Tienes que ponerle Miguel. Igual, ahorita me tocó ya conocer todavía personas, ya yo creo que ya no existen ahorita. Pero ya, digo, sí existe la persona, pero fueron de la antigua escuela, pues. Que no. Anacleto, Anastasio, todos esos nombres eran. Y eso es porque los obligaban, ¿eh? Porque venía en el calendario, porque usted llevaba una persona con un nombre y le decía, no, es que disculpa, si no te lo vamos a registrar. Antes eran muy estrictos en ese sentido. Sí, pues. Eran muy estrictos en ese sentido. Bueno, vamos a ver ahora a Crisóstomo. Crisóstomo dice, no sanaba para ser admirado, sino para mostrar la bondad del Padre. Y eso lo escribe en una homilía sobre Mateo capítulo 32. ¿Sabe lo que es homilía, verdad? Es como un sermón, pues, algo así. En la homilía sobre Mateo 32 dice Crisóstomo, no sanaba para ser admirado, sino para mostrar la bondad del Padre. O sea, Jesús no sanaba para que la gente lo admire, wow, cuántos milagros, Señor. No, dice Crisóstomo, era para mostrar la bondad del Padre. Ellos entendían la verdad, la funcionalidad de la sanidad de los milagros, ¿eh? Lo entendían, porque no es más que el amor y la bondad del Señor, que yo no le puedo atribuir otra cosa. A mí me apasiona ministrar sanidad y milagros, pero también me apasiona hacer estudios bíblicos y profundizar en la escritura para enseñar otros temas, así como lo hemos estado enseñando. Enseñamos el tema de promesa de Abraham o pacto eterno, que sí es un tema profundo y queremos, ya lo tenemos en serie de audio, pero yo quiero hacer un libro de ello. Se llama promesa de Abraham o pacto eterno, entre signo de interrogación, para entender el tema ese, porque el tema también es muy controversial en las redes ahorita, ¿sabía? Muy controversial. Si venimos de la promesa, si un pacto no existe, si el pacto no es, nosotros no venimos de un pacto porque es condicionar algo, etcétera, miles de cosas. Pero eso ya lo veremos en la serie contra el gnosticismo. Ok, entonces, Crisóstomo. Ahora dice Crisóstomo, ¿cuál era otra de las funcionalidades, de la sanidad de los milagros? Según Mateo, capítulo 11, bueno, ese no lo vamos a ver. Pero fue el mismo Crisóstomo que manifestó esto. Mire. Los ciegos ven, los cojos andan, Mateo 11:5, y dice Crisóstomo, el objetivo era demostrar que las promesas mesiánicas ya están en cumplimiento. Eso dice Crisóstomo. San Agustín, siglo IV, siglo III, finales siglo IV. ¿Qué dice San Agustín? Cristo curó cuerpos mortales para despertar la fe en la curación eterna, y esto lo dijo en el sermón número 88. Estamos dando evidencia de donde ellos explicaron la importancia de la sanidad y los milagros.
Era mostrar el amor, la bondad del Padre, era mostrar que Cristo no lo hacía por espectáculo, sino lo hacía por misericordia, por compasión, por la humanidad. Entonces ahora dice Agustín, Cristo curó cuerpos mortales para despertar la fe en la curación, es decir, en la vida eterna, pues se refería. No es que en las expresiones de ellos dice, Cristo sanó a los enfermos para demostrar o despertar la fe en la curación eterna, pero lo que quiere decir en la curación eterna, lo único que quiere decir en la salvación eterna, pues, pero lo expresó de esa manera. En otras palabras, la sanidad de los milagros era para que en ellos despertara una fe para ser salvos, para poseer la vida eterna, para estar en Cristo Jesús. Eso lo dice San Agustín. Es decir, la sanidad de los milagros para San Agustín tenía un objetivo esencial, traer personas a Cristo, que así lo creemos nosotros, ¿estamos de acuerdo? Creemos que es la bondad del Padre, creemos que es el amor de Dios, la misericordia y la misericordia y la bondad de Cristo y el amor de Cristo para esta humanidad, lo creemos. Pero a San Agustín le añade más, dice, es para que la fe de ellos también puedan ellos obtener la vida eterna. Y yo estoy de acuerdo ahí con San Agustín. Otra de las cosas importantes que dijo San Agustín era esta: las sanidades son actos de dominio, reinado y gobierno. Eso lo creía San Agustín. Las sanidades son actos de dominio, gobierno y reinado. Y dice en Lucas capítulo 11 versículo 20, que lo cita San Agustín, lo menciona. Lucas 11 versículo 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, eso dijo Jesucristo, ¿ok? Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11:20. Para San Agustín, cuando se ve el poder sanador del Espíritu de Dios aquí en la tierra, es para mostrar un reinado, un dominio y un gobierno, que también yo lo creo igual. ¿Cómo podemos mostrar un dominio sobre el mundo de las tinieblas? ¿Cómo podemos mostrar un dominio sobre una persona que está atribulada por espíritus malignos? ¿Cómo podemos mostrarlo? Pues en la autoridad de Cristo que nos ha delegado y los echar fuera. ¿No? ¿O le tiene miedo usted? ¿Le tiene miedo a los espíritus inmundos? No vaya a ser que se le vayan a brincar o algo así. Ellos ya están vencidos y vienen con las personas más débiles mentales, y vienen con una humanidad débil mental, pero también viene con una humanidad que practica el mundo de las tinieblas, que anda dentro del satanismo, la brujería y practican esas cosas. Ahí andan los demonios entre ellos, pero esos se echan fuera de las personas para que luego vengan a creer y nazcan de nuevo. Hay un reinado de las tinieblas sobre el mundo, no sobre la iglesia, porque una gran parte del mundo le da lugar al diablo y practican esas cosas. ¿Ok? Entonces dice San Agustín, basado en Lucas 11:20, sanó a todos los oprimidos por el diablo. También menciona San Agustín Hechos 10:38. Cómo Dios anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, Cristo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con Jesús, pues. Lo cita San Agustín para decir que la sanidad de los milagros es la demostración de un reino, de un reinado, reino, dominio y poder sobre el mundo de las tinieblas, porque ellos ya fueron inhabilitados, fueron derrotados. Y no pueden hacer nada más que andar en las personas que le dan lugar. Porque no todos los personas que son muertos espirituales están endemoniados. ¿Estamos de acuerdo? Antes de conocer a Cristo, ¿usted está endemoniado? Capaz que sí, ¿no?
Mande. Acá no se le... De repente se le cambia como a la novia el choque, algo así. Como cuando salía la serie del hombre verde, ¿no? Algo así, ¿no? Que andaba muy tranquilo, hacían enojar y... Que así el chiste ese lo hacían acá en una serie mexicana, ¿no? Algo así. Entonces, San Agustín creía que la manifestación de la sanidad de los milagros o libertad a los oprimidos o libertad a aquel que está poseído del mundo sin Cristo, cuando va usted para allá, usted va a establecer un reinado, por decirlo así. No tanto establecer, pues usted va a manifestar un reinado, el reinado de Cristo aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces dice San Agustín, eso es dominio, eso es reinado, eso es gobierno. Cuando usted va a echar fuera las enfermedades y los espíritus malignos, eso es demostrar un reino aquí, un dominio, que ya lo tiene Cristo. Pero lo depositó en la iglesia, en nosotros, la iglesia, el cuerpo. Por eso actuamos juntamente la iglesia actúa juntamente con la cabeza. No estamos separados de la cabeza. La cabeza y nosotros somos uno y actuamos juntos aquí en la tierra. Cuando usted va a libertar a alguien, es Cristo en usted. Entonces San Agustín dice, las sanidades son actos de dominio, reinado y gobierno. Y cita Lucas 11:20 y cita Hechos 10:38, como Dios anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y eso lo dice cuando el apóstol Pedro estaba predicándole a los de la casa de Cornelio. ¿Okay? Les estaba predicando que vino Jesús. ¿Okay? Y lo que Jesús hizo. Entonces dice, San Agustín sanó a todos los oprimidos por el diablo, y cita Hechos 10:38, y el objetivo era mostrar que el enemigo ha sido vencido. Eso dice San Agustín. ¿Cuál es la manifestación del poder de Dios para sanar a los enfermos y libertar a los oprimidos, a los que están posesionados? ¿Cuál es la idea? Dice San Agustín, el objetivo es mostrar que Satanás ya fue vencido. Sencillo. Pero los que nunca salen a la calle a ministrar a los enfermos, a libertar a los oprimidos, ¿en qué momento entonces muestran un reino? Entendemos el gobierno del alma, ¿no? Eso ya lo entendemos. Dominio propio, eso lo entendemos. Pero hoy estamos mostrando un reinado, donde la iglesia realmente es salir fuera de eso se trata, salir fuera. Esa es la expresión de iglesia, salir fuera de. En otras palabras, cuando salimos a la calle, podemos deshacer las obras del diablo en las personas que no tienen a Cristo. Libertad al oprimido, al cautivo. ¿Ok? Y dice San Agustín, realmente eso es mostrar que el enemigo, Satanás, ya fue vencido. No es más que eso. O sea, ¿cómo le puedo decir? Andan como pequeños grupos ahí de demonios queriendo hacer un relajo en la gente que les da lugar, obviamente, no todos. Sin Cristo no todos están endemoniados, para que me entiendan, no todos están poseídos, ¿ok? Solamente están muertos espirituales separados de Dios. Pero son susceptibles cada vez que van las personas y le dan lugar al diablo, que visitan a un brujito, que me pasen los huevos por encima, que me pasen las ramas, la brujita, o que inclusive practiquen brujería, o se vayan al satanismo, le dan lugar. Entonces vienen esos espíritus inmundos y empiezan a poseer a las personas. No a todos los humanos muertos espirituales sin Cristo, ¿ok? Por último, creo que ya se me fue el tiempo, ¿sí? Quedan 7 minutos, o 5 minutos, algo así. Bueno, ahora, eso fue San Agustín. Otro hombre llamado Orígenes, creo que fue en el siglo III o algo así, o siglo II, no recuerdo. Dice, este hombre pensaba que las sanidades son actos de dominio. Bueno, eso ya lo hicimos, ¿no? Bueno, creía lo mismo, ¿no? A ver, otra vez. Que otro aquí en la computadora del estudio.
San Agustín. Orígenes, un hombre llamado Orígenes, pensaba, o él decía, el poder del verbo, es decir, Cristo, expulsa las enfermedades como señales de la derrota del mal. Y eso lo hace él, o lo escribe en una obra llamada Contra Celso. No sé, módulo 2 o capítulo 2, algo así. Entonces es normal, ¿verdad? ¿Hay alguna fiesta patronal? Ah, gloria a Dios, qué bueno. Entonces, en su obra Contra Celso, en el capítulo 2, este hombre escribe: el poder del verbo expulsa las enfermedades como señales de la derrota del mal. Como señales de la derrota del mal. Y así encontramos un hombre llamado Cirilo de Jerusalén. Cirilo de Jerusalén. La sanidad dice, es un anticipo, dice este hombre. La sanidad es un anticipo. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima. No todas las sanidades son definitivas, pero todas apuntan al final glorioso. Así dice este hombre, Cirilo de Jerusalén. Las curaciones anunciaban la resurrección futura, y eso lo dice en la catequesis número 18. Este hombre llamado Cirilo de Jerusalén. Podemos entonces, como una conclusión final, podemos decir que los padres de la iglesia creían, o que el objetivo de las sanidades, el objetivo de las sanidades de Jesús fue revelar a Cristo, inaugurar un reino y conducir al hombre a la salvación total. Eso creían los padres de la iglesia. O sea, ellos creen que había un objetivo en la sanidad de los milagros. No como hoy, que dice, pues, ¿para qué sana? ¿Para qué oramos por los enfermos o ministramos a los enfermos? ¿Para qué el poder sanador? Dios mío, cuánta interrupción, ¿no? El diablo. Bueno, continuemos. Y luego le echan la culpa al diablo, ¿no? Va a decir, ¿el qué culpa tengo yo? ¿Mande? Ireneo de Lyon, o de León. Este hombre vivió en el siglo II. Dice Ireneo: el hombre enfermo es el hombre desfigurado por el pecado y la corrupción, y Cristo sana porque vino a recapitular al ser humano. Es decir, la enfermedad es como consecuencia del pecado original, es lo que está diciendo este hombre llamado Ireneo. Es decir, el pecado introdujo muchas cosas. El pecado de Adán introdujo la pobreza, introdujo la maldición, y con la maldición se introdujo muchísimas cosas. Por eso Cristo vino a redimirnos de la maldición que entró por causa del pecado. Vino a redimirnos, o sea, redimir es pagar el precio de la esclavitud en la que estábamos, del pecado o la naturaleza del pecado que teníamos. Entonces dice este hombre, Ireneo de León: Cristo sana porque vino a recapitular al ser humano, pero porque el hombre estaba desfigurado por el pecado y la corrupción. Entre el pecado y el ser humano empezó, Adán vivió 930 años. Dichoso Adán, ¿no? Nos dejó a nosotros como con 120, algo así, 110. 120 está bien, ¿no? ¿O cuántos va a vivir usted? Ok. Entonces, dice Ireneo de León: el Señor sanaba el cuerpo como signo de la sanidad del alma, mostrando que Él mismo es quien rehace al hombre desde el principio. Eso decía Ireneo de León también.
O sea, el Señor sana el cuerpo como signo de la sanidad del alma, mostrando que Él mismo es quien rehace al hombre desde el principio. Y esto lo hace en su obra contra las herejías, capítulo 5, versículos 15-2. También dice que la sanidad es recreación del cuerpo, no solo un alivio, que es lo que le estaba comentando yo ahorita. O sea, le falta a alguien unos cartílagos, unos riñones. ¿Qué es la sanidad? No es nada más aliviarte, es reconstruirte un órgano dañado. Por eso creemos que muchas personas podemos vivir muchos años sobre la tierra. ¿Por qué? Porque si está dañado un órgano que te va a llevar a 3 metros bajo tierra, pues ¿qué hace el poder sanador del Espíritu? Recrearte ese órgano para que vivas más años sobre la tierra. Obviamente que tiene su funcionalidad, para que no. Eso creía Ireneo de León. Otra de las expresiones de Atanasio, del personaje que vimos ahorita en el siglo IV, dice: Atanasio es una conexión entre la enfermedad y la muerte con la corrupción introducida por el pecado. La enfermedad y la muerte respecto a la corrupción que entró por el pecado, también lo hace Atanasio. Esa conexión, vaya. Es decir, todo empezó por el pecado de Adán, pues si no, usted no tuviera que morir físicamente. Qué gacho Adán, ¿no? Por eso el cuerpo se va corrompiendo cada vez más. Dios mío, imagínense 5 días sin bañarse usted. Imagínense si dura 5 días. Vea que el cuerpo se va corrompiendo. Por eso creía Atanasio, dice: al sanar los cuerpos, el verbo mostraba que había venido a destruir la corrupción que se había apoderado del hombre. El hombre vino la corrupción a la tierra. Entonces la corrupción vino a la tierra por causa del pecado de un hombre, vino todas las consecuencias de la maldición. Pero Cristo nos redimió de la maldición, no nada más a los judíos. ¿Okay? Cristo nos redimió de la maldición. Porque muchos dicen que redimió la maldición nada más a los judíos, porque Gálatas 3:13 lo dice. Y Gálatas 4, versículos 5 y 6, o 4 y 5, que nada más a ellos lo redimió. Y no leen otras cartas, como la de los Corintios, también dice que hay una redención también ahí. Y la carta de los Corintios iba dirigida a judíos, a gentiles. Da la casualidad, ¿no? Pero bueno, esos son temas que vamos a ver. Sergio contra el gnosticismo, así como un día fue Ireneo de León contra los gnósticos, contra las herejías gnósticas. Así hoy va a ser Sergio Soto contra los gnósticos. ¿Ok? Y no es más que la continuidad. O sea, yo no estoy haciendo otra cosa más que continuar con el mismo legado. Juan empezó con el legado, Pablo empezó con el legado en contra de los judaizantes. Por eso Pablo presentaba lo que se llama defensa de la fe. En la carta a los filipenses, ya en los últimos días de su vida, cuando estaba en la cárcel, Pablo escribe: yo estoy puesto por defensa del evangelio, dijo Pablo. Juan defendió el evangelio contra los gnósticos, eran de nosotros, pertenecían a nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo ya anda en el mundo. Aquellos que niegan que Jesús ha venido en carne, y incluye aquel Cristo que se crucificó en la cruz, eso lo incluye. Dice, ya está el anticristo, dice Juan. Entonces, no es más que un legado de estos personajes. Ireneo de León en el siglo II continuó con el mismo legado, en contra de ese tipo de personas que negaban que Cristo había venido en carne y que Cristo se había sacrificado. Hoy sigue igual. Alguien tiene que continuar con todo esto. Y me tocó a mí, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Es que tenemos comisiones específicas a veces, dadas por el Señor, y no podemos dejarlas. Tenemos una comisión específica dada por el Señor y lo hacemos por amor. Porque hay muchas personas que están siendo involucradas en un concepto herético. Para los primeros siglos era herejía. Anticristo, Juan, Ireneo de León, herejes. Herejía lo que estaban predicando. Entonces, siempre eso va a surgir en todos los tiempos. Resurge nuevamente, hay un resurgimiento, y dice, ¿de dónde salió todo esto? Bueno, es que ya venía de allá. Gente vuelve a tomarlo.
Bueno, el diablo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pues la diferencia es que hoy está derrotado. Es el mismo diablo, es el mismo que mete ideas en una mente caída o en una mente que está sugestionada por querer hablar en contra de Cristo y establecer su propia doctrina. Ahí viene el diablo a influenciar a la gente. ¿Ok? No lo hacemos para, y nunca lo haremos para dañar la imagen de una persona. Siempre lo haremos, ¿por qué? Porque se tiene que continuar con el legado. Alguien tiene que continuar con el legado. ¿Ok? Por si nos van a escuchar esta enseñanza nuestros amigos o los que pertenecen a ese sistema, pues. Perfecto, entonces, ¿qué más? Nos quedamos con... Saludamos a la hermana Alexa, saludamos a Raquel Olivares, también le enviamos un fuerte abrazo, y el pastor John Nardo también desde la bendecida Venezuela. También al pastor Sergio, también le enviamos un abrazote, dice: buenas noches, hermano Sergio Soto, me alegra ver el avance del curso Sanidad y Milagros, que Dios siga utilizando tu vida para bendecir a muchos. Dice el hermano Sergio, que es de Culiacán, de la hermosa y bella Culiacán. Dicen nuestros hermanos de Culiacán, ¿cuál es la frase? Dice, ciudad bendita, o bendición de naciones, algo así le llaman los hermanos de Culiacán. Bueno, a toda su zona, pues, a su ciudad. Ciudad bendecida o bendición de naciones, algo así le llaman. Bueno, saludamos hasta allá, hermano Sergio. Ok, entonces estamos viendo... Y ya vamos a terminar, unos minutitos. Ireneo León dice: el Señor sanaba el cuerpo como signo de la sanidad del alma, mostrando que Él mismo es quien rehace al hombre desde el principio. En su escrito contra las herejías, capítulo 5. También dice Ireneo, bueno, ya estamos con Atanasio, la sanidad es la recreación. Es recreación, no solo un alivio. Atanasio dice: al sanar los cuerpos, el verbo mostraba que había venido a destruir la corrupción que se había apoderado del hombre. Esto lo dice en su tratado teológico sobre la encarnación, capítulo 44, o versículo 44, no sé qué sea. También dice Atanasio de Alejandría: Jesús no actúa como médico común, sino como el creador que restaura su obra. Eso creía Atanasio de Alejandría en el siglo IV. Y así, vamos a seguir hablando en el próximo servicio respecto a este tema de la sanidad. Nos vamos a quedar por ahí en Gregorio de Niza, en el siglo IV. También, ¿qué es lo que pensaba sobre la sanidad de milagros? Si podemos ver nosotros la sanidad de los milagros realmente, como todos estos hombres pensaban, es la bondad, la misericordia, el amor de Dios. No se trata de Cristo venir a presumir que Él era el ungido, no. Venía a libertar al oprimido. Su gran misericordia estaba manifestada. Pero como creían los padres de la iglesia también. ¿Qué creían los padres de la iglesia? Bueno, que la enfermedad del hombre venía por causa de la corrupción del pecado de Adán. Que el cuerpo se iba corrompiendo, se va corrompiendo. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Tenía provisión para la corrupción del hombre? Y para que no muriera a corta edad, sí había. La provisión es el poder de los dones del Espíritu de Dios manifestándose: fe, milagros y sanidades. Los 3 dones de poder. Por eso ellos decían: si por el pecado de Adán entró la corrupción al cuerpo humano, entonces Dios lo que quiere ahora es comenzar a restaurar ese cuerpo que se va dañando, para que viva más años sobre la tierra. Obviamente que va a llegar un momento que usted se tenga que ir. No va a ser eterno, ¿verdad? No va a andar un esqueleto caminando por la calle, pues tampoco, ¿no? Nos va a asustar. Nos va a asustar, imagínense. Ahí viene el hermano esqueleto. 150 años, oh, Dios mío. Le vamos a andar sacando la vuelta por todos lados. Entonces, ellos creían que había entrado por la corrupción, por eso Dios también tenía que recrear una parte de esos cuerpos, que si bien es cierto, el apóstol Pablo dijo que el interior se va renovando, pero el cuerpo, en el contexto que lo dijo Pablo, la verdad es que lo dijo por causa de la persecución que había, que el cuerpo se va desgastando, lo va diciendo por todo lo que pasaba Pablo, ¿no? Y sí es cierto que el cuerpo pudiera irse dañando, pero para eso mejor los dones de poder.
fe, milagros y sanidades, es para que si haya un problema de un... Créalo, decía un predicador, allá en los cielos está una bodega de órganos listos para que los hijos lo tomen. Pero depende de los hijos que crean que están esos órganos y que son para ellos. Si no los toman, pues se nos van a ir antes de tiempo. Y estos hombres creían que a pesar de que la corrupción entró por el pecado, ahora que usted tiene naturaleza divina, que ya no tiene naturaleza de pecado, que le fue quitado el pecado en su espíritu, pues ahora también es derechohabiente, o también podemos decir coheredero, que dice Romanos capítulo 8, 16, 17, coheredero y heredero de Dios. No nada más en el ámbito espiritual, sino en el ámbito natural, también usted puede ser preservado por causa de una expresión plena de Cristo muchos años sobre la tierra. Póngase de pie y démosle gracias al Señor, y vamos a continuar el siguiente servicio con otros padres de la iglesia, que es lo que pensaban acerca de la sanidad de los milagros. Gracias, Señor, te damos. Y si hay alguien que está por ahí enfermo, si hay alguien que está con un problema de un órgano disfuncional, está disponible el órgano. Está disponible para cada persona que necesite un órgano, para cada persona que necesite un corazón, unos riñones porque ya están disfuncionales, para cada persona que tenga problemas de audición, que tenga un estómago dañado, que tenga un problemas en el páncreas, que esté afectado su páncreas y tenga diabetes. Hay una solución para personas que están con problemas de daño cerebral. Hay un problema para personas que están con embolia, que les dio embolia y ya no funciona una parte de su cuerpo porque una parte de su cerebro fue afectado. Hay una solución para que Dios regenere esas neuronas y esa parte del cerebro afectada que no envía las señales a sus cuerpos. Hay una solución para la persona que ya no tiene cartílagos, que no tiene tendones, que no tiene ligamentos. Hay órganos disponibles. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor. Yo creo que las personas que nos están viendo en este video, en el nombre de Cristo Jesús, y han entendido la operatividad tuya, el poder tuyo y el actuar tuyo, precioso Cristo, a través de tu iglesia aquí en la tierra, yo creo que ellos sean libres de enfermedades y órganos nuevos son depositados en sus cuerpos, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por tu herida, por tus llagas fuimos sanados, Señor. Y el poder de tu Espíritu ahora está proveyendo y manifestando y recreando. Por eso, ahora mismo declaramos que se hacen órganos nuevos, riñones, pulmones, páncreas, hígado, corazón y todo lo que esté afectado en esos cuerpos. Cartílagos. Los que tienen hernia de disco desaparecen quistes en el nombre de Cristo Jesús. Y esos quistes son sustituidos por células nuevas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, que a pesar de que por muchas cuestiones naturales, Señor, por los alimentos, por lo que sea, ha entrado la aceleración en la corrupción del hombre para que desaparezca mucho antes de la tierra, Señor. Creemos que tu palabra es vida y medicina para esas personas que están afectados y dañados. Tu palabra es vida y medicina para ellos. En el nombre de Cristo Jesús se recrean órganos y se hacen nuevos. En el nombre de Cristo Jesús se hacen órganos nuevos en esos cuerpos. Y toda enfermedad desaparece como se haya llamado, como se llame. Desaparece esos cuerpos. Se lo ordenamos en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu. Y dolores se van, dolores desaparecen en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu vida maravillosa. Gracias por tu manifestación. Gracias por ese sacrificio perfecto y completo. Gracias por el propósito eterno. Gracias por tu gracia eterna. Gracias te damos por la justificación por medio de la fe. Gracias te damos porque estamos contigo posicionados en lugares celestiales. Gracias te damos porque en ti estamos completos, Señor. Gracias te damos porque somos tu plenitud aquí en la tierra y manifestamos esa plenitud conjuntamente contigo, que eres nuestra cabeza.
crecemos en el entendimiento, crecemos en el conocimiento de la cabeza que eres tú, Señor, y creemos que podemos seguir creciendo para llegar a la plenitud, a la estatura del varón perfecto, entendiendo que somos uno y que tú usas nuestras vidas y actúas a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Libertad al oprimido, al cautivo, esos espíritus que están en personas que no te conocen, Señor, ahora mismo quedan libres y ellos ahora te conocen a ti como Señor, como Salvador y como Dios. Usted lo puede repetir que nos ve a través de estos medios. Si usted está en esas circunstancias, puede decir: Señor Jesucristo, hoy confieso con mi boca y creo con mi corazón que tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios, y creo que soy libre de toda tiniebla en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, pues démosles un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro único Rey, a nuestro único Cristo, a nuestro único Dios. Muy bien, pues nos despedimos. Las personas que están aquí por internet, les enviamos un abrazo y les recuerdo, próximo domingo habrá transmisión en vivo. No habrá presencial, para los que estamos acá no habrá presencial, solamente habrá transmisión por internet, vía Facebook. Usted podrá entrar a la enseñanza, conectarse a la misma hora, a las 12 del mediodía, y usted podrá nuevamente seguirse edificando en la palabra de Cristo. Nuevamente lo puede hacer, así es que retomamos nuevamente lo presencial hasta el próximo jueves, pero el domingo es transmisión solamente vía internet. Un fuerte abrazo a todos los que estuvieron conectados allá, hermano Felipe, Pastor Leonardo, hermano Sergio, Alexa, Raquel y todos los demás que estuvieron por ahí, y a lo mejor no podemos ver sus comentarios ahorita. Le enviamos un abrazo a cada uno de ustedes.